Vamos a tomar la palabra de Dios allí en el libro de Deuteronomio capítulo 8. Maravilloso es el nombre de Dios. El versículo 2, amén. Maravilloso es el nombre de nuestro Dios. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Leemos la palabra del Señor con la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Vamos a orar para que Dios sea hablando a nuestras vidas en esta noche. Señor, te damos gracias en esta noche, Dios de misericordia, Dios de fidelidad, Padre Santo. Señor, en esta noche, Dios mío, te doy gracias por el privilegio que me das una vez más de compartir tu palabra, Padre Celestial. Señor, te pido que tú me hagas uno solo contigo, Señor, que tú hables conforme a la necesidad con la cual cada uno de nosotros hemos llegado a este lugar, Señor. Tu palabra es viva y eficaz, Señor. Tu palabra, Dios mío, nos ayuda, Dios, es necesaria para enseñar, para redargüir, para corregir, Señor. Padre, por eso te pedimos, Dios, háblanos en esta noche, Dios mío. Ministra nuestras vidas, nuestros corazones, Dios, y que podamos tener un corazón receptivo a lo que tú quieres hablarnos, Padre Celestial. Señor, te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede ponerse cómodo, hermano, no dejando de alabar el nombre del Señor. No deje de darle alabanza al que vive. Amén. Maravilloso es nuestro Dios. Vamos a estar hablando en esta noche bajo el tema no olvides tu proceso. Amén. ¿Cómo es el tema? No olvides tu proceso. Nosotros conocemos claramente la historia de Israel. Amén. Cómo entraron en un proceso de parte de Dios. Primero allí esclavos en la nación de Egipto. Después Dios saca a su pueblo para llevarlo a una tierra prometida, a una tierra donde dice la Biblia, la tierra que fluía leche y miel. Era allí el lugar donde Dios los iba a llevar. Pero dentro de ese proceso, hermano, el proceso se hace largo, no tanto porque Dios quisiera que el proceso fuera largo, no tanto porque Dios quisiera que el viaje allí a la tierra prometida se extendiera tanto tiempo, sino que a causa del pueblo, de las cosas que el pueblo tenía en su corazón, entendemos y conocemos a través de la palabra que por eso hay este largo periodo de viaje por el desierto. Amén. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Y acá en Deuteronomio capítulo 8, el versículo 2, donde leíamos, Dios habla a su pueblo a través de Moisés y dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Le he puesto, no olvides tu proceso, porque Dios está llamando al pueblo a que se acuerde, a que tenga en su memoria presente todo lo que vivieron, todo lo que pasaron hasta el momento en que entraron en la tierra prometida. Le está diciendo, te acordarás de todo el camino. Pero no solo se acordarán, sino que dice estos 40 años en el desierto. Cuando nosotros miramos esa palabra olvidar, nos dice dejar de retener en la mente a algo o a alguien. Eso es lo que nos quiere decir esa palabra olvidar. Dejar o sacar de nuestra mente esas cosas de las cuales no queremos acordarnos. Y nosotros somos buenos para que se nos olviden las cosas, ¿cierto? Quizás nosotros decimos, voy a memorizar un versículo de la palabra. Y usted empieza a estudiarlo, lo repite. Pero pasado el tiempo, cuando quizás le preguntan, hermano, diga un versículo de memoria a usted, ¿cómo era ese versículo? Y se nos olvida, ¿no? Hay ciertas cosas
que se nos olvidan quizás porque no nos han marcado. Pero hay otras cosas que el hombre no puede olvidar y son cosas que lo han marcado positiva o negativamente. Quizás desde su niñez, en su parte de la juventud, en su parte adulta, hay cosas que usted recuerda y dice, yo me acuerdo de esto, yo me acuerdo que vivía o que hacía, porque fueron cosas que nos han marcado, que han dejado una huella en nuestro corazón. Si son positivas, pues quizás usted las va a recordar con alegría, va quizás a decir, yo viví ese momento de felicidad. Pero quizás si fue algo negativo, usted lo va a recordar con dolor. Quizás con sufrimiento va a decir, me acuerdo de ese momento duro, y quizás va a haber tristeza, porque fue algo que lo marcó negativamente. Amén. Pero el Señor dice también que el desierto, y el desierto dice que suele ser un lugar donde hay poca vida, donde el agua que llega al desierto es muy poca. Veíamos con el hermano Santiago que para que sea catalogado un desierto, solo en el año al desierto llega 25 centímetros de agua. O sea, es muy poco, es muy poca el agua que hay en un desierto. Y quizás esto quizás decimos, pero si Dios sabe que es un lugar donde hay poca vida, ¿por qué llevar al pueblo por el desierto? ¿Por qué llevar al pueblo por un lugar donde quizás lo primero es pensar en la muerte? Porque las temperaturas en el día son muy fuertes, de extremo calor, pero en las noches suelen ser de extremo frío. Entonces quizás podemos decir que el desierto significa muerte. Pero hermano, las cosas que no entendemos nosotros, Dios sí sabe por qué las hace. Dios sí sabe por qué Él nos lleva al desierto. Y Él dice, para afligirnos. Porque cuando estamos en el desierto, hermano, hay aflicción. Porque cuando estamos en el desierto hay soledad. Porque cuando estamos en el desierto hay angustia. Porque aunque esté quizás los hermanos, esté el esposo, los hijos, quizás esté la congregación alrededor de nosotros, cuando nosotros estamos en el desierto nos sentimos solos. Nos sentimos que aunque todo el mundo esté ahí, nadie está viviendo lo que yo estoy viviendo. Nadie está pasando por la situación en la que yo me encuentro. Por eso dice que el proceso es someter una cosa a un proceso de elaboración o transformación. Por eso podemos decir que el proceso o entrar en el desierto, cuando Dios nos lleva a un proceso, es porque quiere transformarnos. Amén. Dije, es porque Dios quiere transformarnos. Es porque quiere Dios despojarnos de cosas que no son útiles en nuestra vida, que no nos van a permitir quizás alcanzar la victoria en Dios, que van a ser quizás obstáculo y van a obstruir la bendición de Dios para nuestras vidas. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Pero también Moisés nos quiere enseñar que a pesar de que el pueblo estaba en el desierto, aunque el pueblo quizás vivió 40 años en el desierto, Moisés lo que quiere enseñarnos, hermano, es que en el proceso, quizás ese desierto es un momento para disciplinarnos. Pero en el desierto, hermano, también entendemos y conocemos la fidelidad de Dios. Dije la fidelidad de Dios, porque Dios es fiel, amén. Y lo que quería o lo que quiere enseñarnos Dios a través de esta palabra es que no olvidemos las cosas que aprendamos en el desierto. El desierto nos va a dar experiencia, hermano. El proceso nos va a dar experiencia para las cosas que va a venir en un futuro.
Quizás va a venir la batalla, pero no vamos a ser derrotados fácilmente, porque podemos decir, eso ya lo viví. Eso nos va a dar experiencia, hermano, para enfrentar al enemigo que quiere destruirnos, que quiere derrotarnos, amén. Y quizás si hemos hecho algo, no volver a repetir ese mismo error. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Pero también la palabra nos dice para saber lo que había en nuestro corazón, o para saber lo que había en el corazón del pueblo. Y esto alude, hermano, nos habla de la actitud que tenemos nosotros hacia Dios. De la actitud que hay o que el ser humano presenta ante Dios y su palabra, porque dice para saber si habían de guardar o no sus mandamientos. Pero para conocer, hermano, para saber si nosotros decimos, porque es fácil decir, yo amo a Dios, yo creo en Dios, yo cumplo la palabra de Dios, pero cuando entramos en el proceso, allí verdaderamente vamos a decir, amo a Dios o no lo amo. Estoy guardando su palabra o realmente no la guardo. Por eso es necesario, o quizás Dios nos lleva a procesarnos para saber si nosotros realmente le amamos. Como quizás decía la mujer de Job, ¿no? Que le dijo, maldice a Dios y muérete. Quizás porque ella estaba acostumbrada a la bendición, lo tenía todo, hermano, no había pasado hambre, no había pasado dificultades. Pero cuando vino el momento de la crisis, se nos muestra que había una mujer que tenía puesta su corazón en las riquezas, en lo material. Pero también se nos muestra que había un hombre que aunque era próspero, su confianza estaba en Dios. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Por eso, hermano, vamos a mirar en Génesis capítulo 28. Un hombre que entró en prueba o entró en el proceso de Dios y fue transformado. En el capítulo 28 de Génesis, el versículo 16 nos habla de Jacob, amén. Y dice, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Amén. Sabemos que Jacob entra en un proceso cuando decide suplantar a su hermano. Decide robarle allí con ayuda de su madre, robarle la identidad a su hermano. Sabemos qué pasó, ¿no? Que se ganó una bendición que quizás no era para él, actuando con astucia. Y entonces esto hizo que Esaú pues se encendiera en ira y quisiera acabar con la vida de su hermano. Entonces Jacob tiene que salir huyendo de la casa de su padre y entrar en el desierto. Entrar en un proceso donde ya no estaba papá y ya donde no estaba mamá. Donde ya no había alimento, quizás Jacob venga a comer, Jacob acuéstese. Jacob haga, no, ya no estaba él solo, donde quizás ya no había alimento. Y encontramos que dice que él se acostó, recostó su cabeza sobre una piedra, quizás por el cansancio que había. Pero encontramos que Dios es misericordioso. Y en el desierto, hermano, hay promesa de parte de Dios para nuestra vida. Porque cuando este hombre recuesta y se acuesta a dormir, podemos decirlo como dice la palabra, este hombre comenzó a soñar que ángeles subían y bajaban y le daban alimento. Por eso, hermano, quizás aunque el desierto sea sinónimo de muerte, Dios es experto en cambiar o transformar la muerte en vida. Y entonces Jacob se despertó asustado y decía, esto es terrible lo que está pasando en este lugar. Porque aunque quizás se encontraba solo, él puede decir, aquí está Dios. No importa que esté en el desierto, Dios va conmigo en el desierto.
No importa que esté en soledad, Dios va conmigo en la soledad. Y entonces, hermano, hay una promesa de Dios para Jacob y dice en el 15: he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que yo no haya hecho lo que te he dicho. Dije, en el desierto hay promesa de Dios para nuestras vidas, de que Jehová estará con nosotros, de que Él se encargará de todas nuestras situaciones, de que Él es el que va al frente abriendo el camino, hermano. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Pero entonces, si nosotros vamos a Génesis, el capítulo 32, el versículo 22, hermano, dice la palabra que Jacob, hermano, después de haber sido bendecido de parte de Dios, de haber ya quizás adquirido riquezas, cosas materiales, una familia, había algo aún que tenía en su ser que no le permitía estar tranquilo. Y él sabía que parte de ese proceso tenía que ver con Esaú. Y no solo era ese proceso quizás interno, la lucha que quizás él sentía era: necesito ser perdonado por mi hermano. Y entonces, cuando él escucha que Esaú venía a recibirlo, tuvo miedo, porque no sabía lo que iba a pasar. Y entonces dice: y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres, sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todos los que tenían. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. En el proceso Jacob fue transformado. Ese viejo hombre de él fue despojado, hermano, y ese día recibió una nueva identidad que solo Dios puede dar. Pero había un secreto, hermano, que en el desierto Jacob conoció a Dios. En el desierto Jacob tuvo un encuentro con Dios. Por eso, cuando llegó el momento definitivo para su vida, lo que marcaría un antes y un después en la vida de Jacob, él no desaprovechó la oportunidad, hermano, sino que él dijo: es necesario entrar en el secreto. Y es necesario estar a solas con el Dios que me habló, que me bendeciría, que Él estaría conmigo todos los días de mi vida. Y él peleó, hermano. Esa noche entró en una batalla. Pero, hermano, esa no era cualquier batalla. Era una batalla de lágrimas. Y quizás nos podemos imaginar a un Jacob diciendo: Señor, quiero ser diferente. Hoy algo nuevo tiene que venir para mi vida. Y él lo recibió. Y quizás si tuviéramos a Jacob enfrente, hermano, y él hablara de una experiencia que marcó su vida para siempre, Jacob diría: no me olvidaré nunca de aquella noche que estuve con Dios toda la noche hasta que rayaba el alba, diciéndole: Señor, cámbiame, Señor, transfórmame, Señor, bendíceme, no te dejaré si no me bendices. Yo creo que Jacob, hermano, esa experiencia lo marcó positivamente para el resto de su vida. Y nunca se iba a olvidar que Dios le dio una nueva identidad, que Dios enderezó sus pasos, hermano, y que Dios restauró lo que el hombre no pudo restaurar. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Pero si vamos a Génesis capítulo 21, encontramos la historia de Agar y Ismael. Sabemos que Dios había prometido a Abraham un hijo, y que por una decisión humana, hermano, Ismael entró
quizás a formar parte de la vida de Abraham. Pero en un momento, Agar e Ismael se volvieron problema para Sara. Y llegó el momento donde Sara le dijo a Abraham: necesito que Ismael y Agar se vayan. Quizás ya Abraham entró en conflicto porque era su hijo. Y su esposa le estaba diciendo: dígale que se vaya. Pero entonces viene una palabra de parte de Dios a Abraham y le dice: no tengas temor en hacer lo que Sara te está diciendo, porque yo me haré cargo del muchacho. Y en el versículo 14 entonces dice: entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante en el desierto. En el desierto de Berseba, y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente del muchacho, alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en dónde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Imagínese por un momento el dolor de esta madre, que ella iba por el desierto, dice errante, no sabía para dónde iba. Sabía que había salido desde un punto inicial, pero no tenía un punto final su caminar. Ella no tenía un lugar decir: yo voy a llegar a tal punto. Quizás se había perdido en el desierto, pero lo peor no era estar perdido en el desierto, sino que se había acabado el suministro de agua. Y ahora su hijo estaba a punto de morir. Su hijo estaba a punto de la muerte. ¿Y cuántas veces en el desierto no hemos dicho: Señor, es mejor la muerte? Hasta aquí llegué yo. Ya no puedo más. Acabe conmigo. Imagínese por un momento donde Dios dijera: está bien. Hoy vas a morir porque así ha sido tu oración. Pero mientras estamos viendo muerte, Dios está viendo propósitos. Mientras nosotros estamos viendo sufrimiento, Dios está viendo planes. Y entonces allá, quizás en medio de su desespero, Ismael alzó su voz y decía: yo aún no me quiero morir. Yo aún no me quiero morir. Quizás decía Ismael, podemos imaginarnos, porque la Biblia no nos relata exactamente cuál fue la oración de Ismael. Pero quizás Ismael decía: yo quiero salir de este desierto. Y leía algo, hermano, cuando decía el desierto que suele haber poca vida, también leía que habían plantas que se habían adaptado a vivir en el desierto. Y sabe que hay muchos que quizás se han adaptado a vivir en el desierto, que han hecho del desierto su hábitat, que saben que allí escasea la palabra, hermano, que saben que allí no hay alimento, que allí escasea el agua, pero se han conformado a vivir en el desierto. Pero Ismael quizás decía: yo no quiero morir en este desierto, yo quiero salir de este desierto. ¿Y sabe qué fue lo más tremendo? ¿O qué es lo más impactante de esto? Que Dios escuchó la voz de Ismael. Porque en el desierto, cuando nadie nos escucha, Dios está atento a nuestra oración. Dios está atento cuando usted está diciendo, cuando yo estoy diciendo: mis fuerzas se acabaron. Ya no hay nada más para mí.
Ahí está Dios escuchando su oración. O quizás cuando está diciendo usted o cuando yo estoy diciendo, Señor, acaba con esto porque yo ya no puedo más. Y lo más hermoso es que Dios escucha nuestro clamor. Lo más hermoso quizás es que aunque el hombre diga, allá hay un loco más, dejarlo que mire a ver cómo se levanta. Dios está diciendo, no te preocupes, ya envío mi ángel para que te ayude. Ya envío a alguien que te va a levantar. Ya envío a alguien que te va a ayudar a salir de tu condición. Cuando todos se fueron, Dios estaba con nosotros. Cuando todos se fueron, Dios estaba ahí en medio de nuestro sufrimiento. Y entonces Agar escucha una voz que decía, ¿qué tienes, Agar? Y quizás hoy Dios nos pregunta, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? ¿En qué puedo ayudarte? ¿Cuál es tu situación? Dime en qué puedo ayudarte. Háblame porque estoy dispuesto a escucharte. Pero no solo estoy dispuesto a escucharte, estoy dispuesto a cambiar la situación. Estoy dispuesto a cambiar el problema. Y entonces dice, no temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Quizás Ismael no era el hijo de la promesa, pero alcanzó promesa por ser el hijo del hombre que Dios había determinado bendecir, por el cual Dios había determinado que tenía un gran propósito. Y ahora había otra promesa para Ismael. Ismael no va a morir en el desierto, Agar. Ismael no va a quedar postrado en el desierto. Ismael no va a ser olvidado en el desierto, sino que se convertirá en una gran nación. Porque él también hace parte de mi propósito. Y vea, hermano, aunque el agua se acabó, dice que entonces Dios le abrió los ojos y vio una gran fuente y fue lleno el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Ismael no murió en el desierto, sino que ahora hizo del desierto su hábitat. Y sabe qué, hermano, quizás cuando se hablara de Ismael, el desierto tenía que testificar que Ismael iba a morir, pero Dios le levantó de la muerte. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Y para ir terminando, hermanos, vamos a ir al primer libro de los Reyes. No deje de alabar el nombre de Dios. Primer libro de los Reyes, capítulo 19. Alabanza damos a nuestro Dios. Primer libro de los Reyes, el capítulo 19, versículo 4 dice: Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y he aquí un ángel le tocó y le dijo: Levántate, come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo: Levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues, comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Hermano, Elías era el hombre del momento en su generación, porque había acabado de hacer algo que nadie había hecho. Se había
enfrentado directamente a la apostasía y a la idolatría. Y había hecho un milagro sobrenatural. Por su oración descendió fuego del cielo. Y esos profetas que adoraban a los ídolos fueron muertos. Pero Jezabel se enteró, la noticia llegó, última hora, Noti Justicia Estéreo. Elías asesina a 450 profetas de Baal. Y Jezabel dijo, gloria a Dios, qué bueno. No, hermano, esta mujer se encendió en ira. Y a través de Justicia Estéreo también le mandó un mensaje a Elías. Si mañana a esta hora su cabeza no está como uno de ellos, me dejo de llamar Jezabel. Y claro, hermano, Elías se llenó de temor, porque él pensaba que era el único que había quedado, que no había nadie más que anunciar al pueblo de Israel cuál era el verdadero Dios. Y decide entrar en el desierto. Decide entrar, pero hermano, aunque él creía que era el último, decía, Señor, quítame la vida. Era diferente a Ismael. Quizás Ismael decía, yo no quiero morirme en el desierto, pero ahora Elías anhelaba morirse. Pero Dios tenía otro plan para Elías. Le dio de comer y le dijo, Elías, este no es tu final, pero necesito que te levantes, que comiences a caminar. Y entonces dice la Biblia que Elías comió y fortalecido, caminó 40 días y 40 noches hasta que llegó al monte de Oreb, a la presencia de Dios. Porque en el desierto él no podía recibir las instrucciones de parte de Dios. Por eso, como dijo Asaf, hasta que entrando en el santuario de Dios, entendí el fin de ellos. Y era necesario que Elías fuera a la presencia de Dios para entender el plan y el propósito de Dios para con Israel. Y cuando llegó, dijo Elías nuevamente, Señor, no soy mejor que mis padres, quítame la vida. Pero añadió algo más, solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y Elías le dijo, no, te equivocas, Elías, tú no eres el único, tú no estás solo. Quizás mientras tú enfrentabas a los profetas de Baal, habían 7,000 que te estaban respaldando en oración. Yo he guardado 7,000 cuyas rodillas no se han postrado a la idolatría, cuyos allí quizás escondidos me han alabado, me han glorificado y me han exaltado. Por eso, hermano, tranquilo si usted está en el desierto. Aunque usted no vea nada, hay otro que ora por usted. Hay otro que ora y está diciendo, Señor, tenga misericordia de su vida. Ayúdalo, fortalécelo. Cuando usted no ve nada, Dios sí tiene un pueblo que lo está respaldando, que está cuidando su vida. Y yo no sé si usted puede alabar a Dios por eso. Por eso, hermano, vea lo que dice el Salmo capítulo 78. Maravilloso es el nombre de Dios. Salmos capítulo 78. Maravilloso es el nombre de Jesús. Salmo 78, vamos a leer desde el versículo 5, dice, estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que le notificasen a sus hijos, para que lo sepan la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios. Hoy estamos en el desierto, pero quizás ese desierto no es tanto para usted. Lo que está viviendo no es quizás tanto para su vida.
sino que va a llegar un momento donde otro va a entrar en el desierto y usted va a estar ahí para testificar de las obras de Dios, para decirle: yo pasé por ahí, pero Dios me ayudó. Como me decía un día la pastora, dijo: esto duele, pero quizás esto es para que usted ayude a restaurar a otros. Así que yo no sé si usted se goza por esta palabra, pero aún el desierto va a testificar de las obras de Dios, de lo que Dios ha hecho, que lo que Dios hace permanece para siempre, que lo que Dios hace no se queda en el olvido, no queda en el pasado, sino que trasciende de generación en generación. ¿Para qué? Para que aprendamos a confiar en un Dios vivo, en un Dios grande y en un Dios poderoso. Póngase de pie, hermano, y cierre sus ojos y hable un momento con el Maestro. Yo no sé cuál es la condición que quizás usted está viviendo. Quizás cuál sea el momento que usted está allí pasando. Yo no sé cuál sea su proceso, pero el propósito, el objetivo del proceso es que usted y yo seamos transformados para dar la gloria al Dios vivo. Por eso hable un momento con el Señor y dile: Señor, quizás mis fuerzas se acabaron. Quizás estaba como Elías, deseando la muerte. O quizás estaba como Jacob, huyendo. Estaba corriendo, estaba escapando. Pero en medio del proceso, Señor, he visto tu gloria. En medio del desierto he recibido promesa. Por eso, Señor, ayúdame para no olvidarme de mi proceso. Para el momento en que esté en bendición, pueda permanecer fiel, pueda permanecer íntegro, recto delante de tu presencia. Señor, que no nos olvidemos del camino por el cual tú nos has traído, Señor, hasta el día de hoy. Que no nos olvidemos, Señor, de las dificultades, de las pruebas. Que aunque quizás en el desierto pensamos que había muerte, o quizás nos acostumbramos a vivir en el desierto, tú nos haces entender que tú no quieres que vivamos en el desierto, que tú no quieres que vivamos postrados ante la prueba, ante la dificultad, sino que tú tienes cosas grandes y maravillosas para nosotros. Gracias, maravilloso Señor.